a ver insuficiencia respiratoria, que es una de las causas más frecuentes, diría yo, de consulta en la emergencia o en su consultorio si llegan a tener. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende por insuficiencia respiratoria? Bien. Insuficiencia respiratoria es la imposibilidad del aparato respiratorio para cumplir satisfactoriamente las demandas, ¿ya?, de función de asegurar el intercambio gaseoso principalmente. El diagnóstico de insuficiencia respiratoria, según la teoría, es de distribución gasométrica. No podemos decir clínicamente que un paciente esté con insuficiencia respiratoria como diagnóstico, como tal, porque el diagnóstico es gasométrico. Podemos aproximarnos con aproximaciones clínicas cuando el paciente está estresado, está taquimérico, ¿no?, está con signos de insuficiencia, uso marcado de músculos accesorios, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, los intercostales, aleteo nasal. Podemos decir que ese paciente está con insuficiencia respiratoria. Pero el diagnóstico, según la teoría, es según gases e interpretación gasométrica. Bien. En condiciones normales, el trabajo respiratorio se realiza contra tres resistencias, que van a ser la vía respiratoria por donde pasa el aire, la de los tejidos elásticos del tórax como y pleura, y las estructuras no elásticas del tórax, ¿no? Eso hace referencia a la vía respiratoria superior, ya sean fosas nasales, tráquea, ¿no?, y bronquios principalmente, a la de los tejidos elásticos, como por ejemplo la misma caja torácica, los pulmones y la pleura, que van a ser una resistencia al ser distendido para volver a su normalidad, y sobre las estructuras que no se dilatan o no se estiran, como por ejemplo, ¿cuáles serían esos? Costillas y columna, ¿no? Entonces, esas tres resistencias tienen que vencer la vía respiratoria para que pueda ingresar el oxígeno adecuado, el aire ambiente, para que se pueda realizar el intercambio gaseoso a nivel alveolar. El incremento del trabajo respiratorio provoca disnea y alteración del patrón ventilatorio normal, derivado de enfermedades pleuropulmonares que pueden ser obstructivas o restrictivas. Y habíamos visto que las enfermedades obstructivas pueden ser, como por ejemplo, una atelectasia, restrictivas, como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que dependiendo de las que afecten, va a haber afectación del alveolo como tal, la unidad funcional y estructural de la vía respiratoria, o de los agregados, como por ejemplo a nivel intersticial, con engrosamiento del intersticio. Bien. La presencia de disnea y de su patrón respiratorio no define el diagnóstico, ya que la insuficiencia respiratoria se confirma mediante la determinación de gases arteriales. Y en la gasometría arterial lo que vamos a ver es oxigenación, dióxido de carbono, y con eso nos va a dar una aproximación diagnóstica. Pero la disnea, todo paciente que tenga disnea tiene que hacer sospechar en una insuficiencia respiratoria, y esa insuficiencia respiratoria puede ser de origen respiratorio o de origen cardíaco como tal. Bien. Dentro de las causas de insuficiencia respiratoria tenemos, ¿no?, las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria. Vamos a ver, en nivel comprometido, las causas que pueden comprometer esa insuficiencia respiratoria. Afectación del sistema nervioso o del centro respiratorio. Sabemos que el centro respiratorio se encuentra en el bulbo, ¿no?, o en el tallo, ¿no?, donde se va a controlar frecuencia, ya sea en intensidad, disminución, aumento, va a ser totalmente responsable y controlado por el sistema nervioso central. Este se puede ver alterado por múltiples situaciones, dentro de ellas lesiones vasculares cerebrales, los accidentes cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos que pueden deprimir el centro respiratorio, traumatismo craneoencefálico por sangrado, hemorragia subaracnoidea, contusiones hemorrágicas traumáticas que comprometan el centro encefálico, van a deprimir el centro respiratorio, infecciones del sistema nervioso central, tipo encefalitis, tipo meningitis, que pueden derivar por edema cerebral en comprometer el tronco encefálico. Intoxicaciones por barbitúricos, ¿no?, o sedantes, los que toman antidepresivos, los nuriles, los que intentan quitarse la vida con alprazolam, ¿no?, con flumazenil y otros, perdón, con fentanil y otros benzodiazepinas, que van a producir una depresión del centro respiratorio y por ende van a llevar a disminución de la oxigenación y aumento del dióxido de carbono. Enfermedades medulares y de nervios periféricos, típico síndrome de Guillain-Barré. Como ustedes han debido escuchar mucho en estos días o en estos últimos meses, el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía desminimizante aguda en la cual, secundaria
contrario el proceso viral, se forman anticuerpos contra las vainas de mielina y las va destruyendo, y eso hace que haya una disminución de fuerza muscular de forma ascendente sin compromiso de esfínteres. Si eso llega a la parte torácica, obviamente tenemos intercostales, tenemos el músculo diafragma que está comprometido en la respiración. Si eso se ve comprometido, pues no va a haber un adecuado fuelle, no va a haber ingreso de aire, y por lo tanto, si no va a haber ingreso, no va a haber una adecuada oxigenación y el paciente se va a tornar hipoxémico. Enfermedades de la unión neuromuscular. Como sabemos, la placa motora tiene funciones efectoras a través de la inervación de la columna por la parte de las astas posteriores de la columna, ¿no es cierto? Llevaron a neuroanatomía, ¿no? En el primer semestre, o primer año, mejor dicho. Entonces, lo que comprometa esta placa motora, y saben que a nivel de la placa motora existen neurotransmisores como la acetilcolina, ¿no? Que van a intervenir en la contracción muscular, donde se inicia la contracción muscular. Cosa que afecte, o enfermedad que afecte esta placa motora, como la miastenia gravis, que es una enfermedad inmunológica, o el tétanos va a causar esa contracción o la va a alterar. En el caso de la miastenia la va a relajar y no va a haber contracción, o va a ser muy suave o ineficiente. En el caso del tétanos va a ser una contractura permanente, persistente, que va a terminar en fractomiólisis y puede llevar a un paciente a múltiples complicaciones. Enfermedades obstructivas dentro de la vía respiratoria, dentro de ella la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como ella, ya sea el enfisema o la bronquitis crónica, y el asma, ¿no? Que es una enfermedad restrictiva reversible parcial. Enfermedades restrictivas como por ejemplo las neumonías, el edema agudo del pulmón, que pueden comprometer tanto el alveolo como el parénquima pulmonar. ¿Sí? ¿Cómo se dividen las insuficiencias respiratorias? Según la duración del trastorno pueden ser insuficiencia respiratoria aguda, en la cual vamos a tener que los síntomas comienzan recientemente de forma brusca, sin enfermedad respiratoria previa o con patología respiratoria previa. ¿Ya? Eso no quiere decir que un paciente con EPO, que de por sí tiene insuficiencia respiratoria crónica, pueda acusar con insuficiencia respiratoria aguda. Pero ahí ya cambia la terminología, ¿no? Se dice paciente con insuficiencia respiratoria crónica reactivizada. Entonces, generalmente son mucho más agudas, menos de 3 semanas, menos de 3 meses de evolución, para considerar agudas, donde generalmente hay patología persistente, si tuviese, como por ejemplo los fumadores crónicos, crónica reactivizada. Y en las crónicas, cuando pasan esa evolución, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el enfisema, tenemos la bronquitis crónica, o en el caso también de que tengamos algún componente cardíaco, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas se clasifican en estadios A, B, C y D, según haciendo referencia a su dilatación y haciendo referencia a si tiene algún mecanismo que ayude a su contractibilidad, ¿no? Entonces, el estadio C de la insuficiencia cardíaca también puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Según su patogenia, la hipoxemia es la consecuencia que define por sí misma la insuficiencia respiratoria producida por alteración de los siguientes 3 componentes. Puede haber una insuficiencia respiratoria por hipoventilación alveolar, puede haber una insuficiencia respiratoria por un desequilibrio ventilación-perfusión, ya sea tipo espacio muerto o admisión venosa, y trastorno de difusión en el mismo paciente. Eso lo vamos a ir viendo. Es habitual que la hipoxemia sea debida a 2 de estos efectos o 2 de estos mecanismos, no necesariamente uno. En el caso de la hipoventilación alveolar, dado por la incapacidad de producir movimientos respiratorios necesarios para mantener una presión parcial de oxígeno normal, o sea, sabemos que la vía respiratoria, sobre todo el tórax, tiene una función de fuelle, ¿cierto? ¿Y eso qué hace? Que al momento de nosotros respirar incrementamos presión negativa.
¿Para qué? Porque nosotros usamos el aire atmosférico y salga del intercambio. Entonces lo que afecte ese fuelle, ese aumento de presión negativa, va a ser repercutido por la hipoventilación alveolar, ¿ya? Y esto puede ser debido a depresión del centro respiratorio, paciente que intentó intoxicarse tomando o autoliquidarse tomando benzodiazepinas, fentanil, neurin, quetiapina y todas las sedantes que pudo encontrar por ahí. Por depresión del centro respiratorio no va a poder tener un adecuado intercambio alveolar, y si no hay aire en el alveolo no va a haber intercambio. Compromiso de músculos y nervios de la caja torácica. Por otro lado, si no tenemos alteración del sistema nervioso central o el centro respiratorio, tenemos una caja torácica inefectiva, ineficiente o restricción, vamos a tener que no hay la cantidad necesaria de aire que ingrese para el intercambio gaseoso adecuado. ¿Ya? Entonces, derivan en estímulos de respiración, por consiguiente, acúmulo de dióxido de carbono. O sea, esta incapacidad que tiene el cuerpo de introducir también va a tener la incapacidad para eliminarlo. Por ende, vamos a tener que el paciente va a estar hipoxémico, va a bajar su saturación y, porque no puede eliminar lo poco que intercambia, se va a acumular dióxido de carbono. Por lo tanto, también va a estar hipoxémico, hipercámnico en el paciente. La hipoventilación alveolar puede ser por depresión del centro respiratorio, como por ejemplo sobredosis de sedantes, infección del sistema nervioso central, obesos mórbidos, ¿ya? Los obesos mórbidos que hacen apnea obstructiva del sueño, ¿ya? O el síndrome de Pitt-Wheat, también que puede estar asociado a insuficiencia respiratoria. Hiponatremias. ¿Por qué creen que la hiponatremia produce alteración hipoventilación alveolar? Importante, bastante frecuente, sobre todo en adultos que viven solos o adultos añosos, gente de la tercera edad. ¿Cómo se llama fisiología? ¿Qué causa la hiponatremia? ¿O por qué la hiponatremia produce disminución de la hipoventilación alveolar? ¿Son estudiantes de medicina? ¿O son los de ingeniería que me están mirando raro? Entonces, ¿qué hace el sodio? El sodio es osmóticamente activo. Si tenemos una hipernatremia, quiere decir que hay mucho sodio y el sodio puede causar a nivel central edema cerebral, y si se produce edema cerebral va a producir depresión del centro respiratorio y por lo tanto el paciente va a estar en insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Compromiso de los músculos y nervios de la caja torácica, como por ejemplo enfermedades neuromusculares como el síndrome de Guillain-Barré, que ya les había mencionado, miastenia grave, que es una enfermedad de la placa motora como tal, donde hay una alteración en la placa motora y hay una deficiencia una disminución de los neurotransmisores y por lo tanto hay una deficiencia en la contractilidad. Ahora, existen las esclerosis lateral, las esclerosis amiotróficas, ¿no? Que pueden disminuir la movilidad secuencialmente paulatinamente en pacientes hasta que lo dejen móvil. También pueden haber alteraciones en la caja torácica, como por ejemplo espondilolititis, anquilosante o cifoliosis marcada. ¿Este paciente ustedes creen que va a subir las escaleras sin causarse disnea desde el primer piso hasta acá? No, porque no tiene una compliance adecuada, tiene una caja torácica totalmente deformada y eso va a producir una hipoventilación alveolar en el paciente. Y tóxica, principalmente los órganos fosforados, por ejemplo los envenenamientos por Baigón, que eran antiguamente, que se daban bastante por una alteración interacción entre las partes muscarínicas y nicotínicas que va a llevar a que el paciente tenga contracciones bruscas y además de ello sean los reas marcadas. La hipoventilación alveolar es la máxima expresión de la insuficiencia respiratoria y se asocia por la asociación de hipoxemia, y se caracteriza allá por hipoxemia con hipercamia y trastornos ácido-base que la originan, como les mencionaba. Este paciente tiene dificultad para meter aire, por lo tanto va a tener una oferta limitada de aire con oxígeno. Y si tiene esa oferta limitada y tiene discapacidad o imposibilidad para eliminarla ya al haber intercambiado, en el
espacio muerto se va a seguir acumulando el dióxido de carbono. Por lo tanto, ese paciente va a estar con desaturación, va a estar hipoxémico y va a estar hipercámnico, que puede llevar a trastornos ácido-básico, obviamente. ¿Cuáles principalmente? ¿Qué produce que el paciente, qué produce la hipercapnia en la gasometría? Esto ya lo he debido llevar porque esto se llama fisiología respiratoria, bienísimo. La hipercapnia en un paciente produce acidosis respiratoria. Entonces, este trastorno de hipoventilación alveolar es característico que vaya asociado a hipoxemia más hipercapnia y por lo tanto una acidosis respiratoria, que sería el trastorno ácido-base, que lo va a caracterizar en el paciente que tenga ya sea una de estas alteraciones: placa motora, caja torácica, intoxicación. Importante reconocerlo porque si no tratamos adecuadamente algo que se pueda revertir, vamos a ser cómplices de un fallecimiento y por lo tanto podemos ir presos. Por otro lado, existen los trastornos de la relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Los trastornos de la ventilación-perfusión admiten dos extremos, o sea, se trata de dos cosas diferentes. Podemos tener un incremento del espacio muerto como ocurre en el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué era el espacio muerto? ¿Qué es el espacio muerto? El espacio donde no hay intercambio gaseoso. Exactamente. El espacio de la vía aérea que tiene epitelio pero que no hay intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, ese incremento de espacio muerto puede ser aumentado en el caso del tromboembolismo pulmonar, ¿no? O la trombosis pulmonar que viene de miembros inferiores. El incremento o admisión venosa de shunt. ¿Con qué es un shunt? Es una comunicación ya sea entre vaso y vaso o cavidad-cavidad, donde hay intercambio por flujo de presiones, ya sea de sangre arterial y venosa, de sangre venosa y arterial. Similar a lo que vemos en los pacientes ya debido a ir a los hospitales, a los pacientes renales crónicos que tienen su fístula arteriovenosa, donde conectan una arteria con una vena, ¿no es cierto? Va a haber un flujo inadecuado o que no debería haber en condiciones normales de sangre arterial y sangre venosa. ¿Ya? Esto puede ser ocurrido en las atelectasias o en las neumonías. Y aquí lo vamos a ver esa alteración esquemáticamente. En condiciones normales, ¿ya? Vamos a ver que aquí tenemos el bronquiolo terminal, aquí tenemos el alveolo y aquí tenemos el capilar, que es donde se realiza la hematosis, ¿no? El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Miren, en condiciones normales tenemos un vaso que tiene un volumen adecuado y por el volumen que le llega puede oxigenar o puede ya sea hacer que más glóbulos rojos se oxigenen y más glóbulos rojos liberen el dióxido de carbono. Pero por X motivo, ya sea por un choque, por un hipovolémico séptico, hay una disminución del aporte sanguíneo a ese capilar alveolar. Entonces vamos a tener una menor capacidad de difusión de los gases que hayan intervenido en el proceso de hematosis. ¿Ya? La mayoría de estos trastornos, el mecanismo más frecuente es la hipoxemia, ya que el trastorno de ventilación-perfusión, o sea, la ventilación está alterada por algún problema de que la irrigación se alteró. ¿Ya? No es extremo, existen unidades pulmonares mal ventiladas en relación a la perfusión, ¿ya? Corrigiendo la hipoxemia, incrementando la presión del oxígeno inspirado. Es por esto que estos pacientes que tienen una alteración de la ventilación-perfusión, con oxígeno mejora su oxigenación y pueden estar tranquilos. Cuando empeora, cuando las demandas metabólicas y fisiológicas incrementan, como por ejemplo actividad física, estrés emocional, trabajo, ahí van a sentir esfuerzo de respirar. Dentro de esto podemos ver la consolidación alveolar, que la consolidación alveolar puede ser por neumonías y puede ser por edema, puede ser por hemorragia alveolar difusa, cualquier alteración o ocupamiento del alveolo que evite la hematosis. El edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico. El edema agudo de pulmón, como saben, puede ser de origen pulmonar en el paciente que tiene un distrés respiratorio severo, como lo que pasaba en el paciente con COVID, o puede ser secundario a una falla cardíaca por incremento de la presión en la aurícula izquierda y consecuentemente incrementando la presión hidrostática hasta llegar a llenar de líquido el alveolo por el pulmón.
o atelectasia. ¿Qué era atelectasia? Era la compresión de la vía aérea por una obstrucción y reabsorción del aire, ¿no? Entonces, estos tres eventos están relacionados o son parte del trastorno de ventilación-perfusión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y el aporte de sangre para que se intercambie el oxígeno. Uno de los dos está alterado. La llegada de oxígeno o la llegada de sangre para que haga la hematosis. Bueno, ya lo habíamos visto, las neumonías, que son los síntomas de condensación en esencia, van a dar ese patrón alveolar de consolidación pulmonar, y las atelectasias por una reabsorción del aire que existe atrapado en ese bronquiolo terminal va a dar una imagen de consolidación, pero además de ello, de la imagen de consolidación, vamos a tener un desplazamiento de la tráquea hacia el lado de la lesión, ¿ya? Entonces, trastornos de relación ventilación-perfusión son tres: consolidación alveolar, edema agudo del pulmón, cardiogénico, no cardiogénico, y atelectasia pulmonar. El otro trastorno es el trastorno de difusión, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener, llamado también bloqueo alveolo-capilar, la dificultad del pasaje del oxígeno depende de las características de la membrana celular, de los hematíes y del cambio, ¿ya? Entonces, aquí se supone que la llegada del aporte de oxígeno es adecuada, puede inspirar correctamente. El aporte de sangre capilar es correctamente, pero en el intersticio de la membrana alveolo-capilar hay un engrosamiento, lo cual hace que este intercambio sea más lento, más deficiente, y por lo tanto el paciente va a estar hipoxémico, ¿no? Y eso lo vamos a ver, ya sea en una enfermedad por enfisema pulmonar, en la cual hay destrucción de todo este lobulillo, enfermedades intersticiales donde hay compromiso fuera, aquí en este espacio que tenemos alveolo, y este es el intersticio, donde hay vasos linfáticos, donde hay vasos arteriales, donde hay vasos tejido conectivo, el compromiso que estuviese al centro. Entonces, en los trastornos de difusión vamos a tener característicos del paciente con enfisema pulmonar y en las enfermedades intersticiales. Bien, el incremento del grosor de la membrana alveolo-capilar, ya sea por inflamación o edema que produzca engrosamiento de la misma, va a causar que la difusión de los gases sea más lenta, obviamente, ¿no? Mientras más grueso sea el espacio por donde tenga que pasar y más componentes celulares hayan, va a haber más dificultad de que ese oxígeno atraviese fácilmente hacia el eritrocito. La velocidad de un eritrocito para pasar de un capilar es de 0,75 segundos para la oxigenación adecuada, pero la oxigenación se complementa dentro de los 0,25 segundos, o sea, hay tiempo de sobra para que en el trayecto en que tenga que pasar, en el tiempo que tenga que pasar el eritrocito por esa membrana, ¿no? Se oxigena mucho más rápido. Este margen de seguridad permite que en el reposo se complete la oxigenación del eritrocito. Es por eso que el paciente que tiene trastorno de la difusión, en sentado aquí escuchando clases, no va a tener disnea, la va a tener cuando tenga incremento o aumento de la demanda metabólica, ¿no? Si el paciente realiza actividad física, incrementa la velocidad de circulación del eritrocito y se produce hipoxemia. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Obviamente, los hallazgos semiológicos sugerentes de insuficiencia respiratoria que van a ser por la hipoxia, por la hipoxemia. Sabemos que el cerebro es altamente oxígeno requiriente, ¿no? Por lo tanto, si disminuye el porcentaje de oxígeno que se le aporta al cerebro, es que va a empezar a deprimirse. Va a haber confusión, va a haber irritación, va a haber agitación y puede haber hasta delirio por la hipoxia que puede presentar este paciente. Si eso se asocia a que está acumulando dióxido de carbono, el dióxido de carbono va a producir hipercambio, vamos a tener aumento del dióxido de carbono, eso va a llevar a un incremento del flujo sanguíneo cerebral, y ese incremento del flujo sanguíneo cerebral va a derivar en una hipertensión endocraniana o aumento de la PIC que se llama. Por lo tanto, el paciente con hipoxemia e hipercapnia puede cursar con cefaleas holocranianas y edema de papila, que le va a dar las características del paciente con la hipertensión endocraniana.
Además de ello, como estamos disminuyendo el oxígeno, el dióxido de carbono lo que hace es deprimir más aún el sistema nervioso central y el paciente va a estar más somnoliento y por la hipercapnia va a aparecer asterixia. Y la asterixia no es nada más que un movimiento de las manos, ¿no? De los dedos sobre todo, incoordinado. Y si sigue aumentando el proceso, el problema, no se resuelve la oxigenación adecuadamente, vamos a tener que el paciente puede estar estuporoso y llegar a un coma. ¿Cuál es la diferencia entre somnolencia, estupor y coma? Lo vimos en su primer examen. ¿Cuál es la diferencia entre somnolencia, estupor y coma? Son 2 meses de avance, no puede ser que se olvide. ¿Cuál es la diferencia entre somnolencia, estupor y coma? O sea, estudian para otra cosa menos para semiología. Si siguen así, se los juro que el 100% va a ir a su segunda instancia. Porque les voy a hacer un examen de residencia si no me contestan cuál es la diferencia de somnolencia, estupor y coma. Tienen 1 minuto comenzando ya. La somnolencia, el paciente está medio despierto, en el estupor solo despierta estímulos y en coma el momento no despierta. ¿Qué más? Hay algo más que le falta ahí. Es una respuesta a media, tiene 30 segundos todavía. Ustedes funcionan amenazándolos, ¿no? ¿Qué tipo de estímulo? Verbal, ya. ¿Qué más? Y tu paciente es estuporoso. Verbal. Es doloroso, pero. Y el coma no responde. Ven que con estímulos ustedes masivos funcionan bien. Bueno, seguimos entonces. A la inspección se evidencia un paciente que puede estar con cianosis generalizada generalmente, ¿ya? Y el uso de musculatura accesoria. Obviamente un paciente que tiene alteración de la mecánica, ya sea por una neumonía, por una insuficiencia cardíaca, va a estar inquieto, va a estar disnéico, taquipnéico, irritable, confuso, ¿no? Y principalmente va a tener cianosis, y si no la tiene la cianosis va a estar desaturando, por lo menos va a tener una inquietud generalizada, no lo van a poder calmar a ese paciente, ¿ya? Entonces, es necesario la realización de una gasometría arterial para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Y eso qué nos va a dar en el paciente con una insuficiencia respiratoria? Nos va a dar estos parámetros que son esenciales, cruciales para entender la gasometría arterial, que son la presión arterial de oxígeno y la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono, ¿ya? Pero para esto, una gasometría sale cara. Dependiendo de la hora, dependiendo del lugar, está entre los 180 a los 300 bolivianos la gasometría. Además hay que saberla tomar porque tal vez se puede tomar venoso y no sirve. Además hay que es muy doloroso. Y para eso nosotros utilizamos como una puerta de entrada o como una salida rápida el pulsioxímetro, que todo el mundo lo debe conocer. Que es un método no invasivo de determinación de saturación de oxígeno de la pupila. O sea, esto nos mide cuánta saturación de oxígeno tiene una cierta cantidad o una cierta masa de eritrocitos que pasa por el lecho fungial. Eso lo logra a través de qué? A través de una ley, ¿no? Que se llama la ley de Lambert, ¿ya? Que relaciona la concentración del soluto de una intensidad con la intensidad de la luz transmitida a través de la solución, utilizando señales de ondas diferentes para diferenciar entre la oximoglobina y la carboximoglobina, o sea, entre sangre arterial y sangre venosa. Este aparatito, por más simple que parezca, emite 2 frecuencias de luz, una para la parte venosa y una para la parte arterial. Y según la intensidad con la que alumbre, lo va a interpretar en un número que nosotros podemos leer. Y con eso decir, está saturando 93, está saturando 92, porque nos da solo el parámetro arterial, haciendo la diferencia entre la arterial y la venosa. Con este aparatito, cuando nosotros vemos menor a los 93%, es cuando empezamos a asustarnos y hay que hallar la causa de qué está llevando a la desaturación del paciente, porque si no se va a morir si no solucionamos su problema. Entonces,
Se utilizan para ello, para valorar a un paciente ya con gasometría, aparte del pulso oxímetro, ya deja de saturarnos, pero para ello nosotros somos médicos de emergencia y por lo tanto tenemos que ver qué está causando ella y tenemos que hacer un análisis más profundo de qué es lo que está pasando en el paciente, y para ello vamos a ver que se utilizan diferentes índices de oxigenación teniendo en cuenta la concentración de la presión de los gases a nivel atmosférico en el mismo alveolo como tal. El más utilizado, ¿cuál es? El PO2, o la fracción de oxígeno inspirado, que el oxígeno ambiente es el 21%. ¿Qué indica eso ahorita? ¿O qué traduce ese 21%? ¿Qué quiere decir? La cantidad de oxígeno que hay en el aire. En el ambiente, en el aire inspirado, solo hay un 21% de oxígeno, lo demás está lleno de otros gases. Eso quiere decir. Y con ese 21% de oxígeno que hay en el aire inspirado, nosotros podemos realizar todas nuestras funciones básicas. Bajando de ahí, empiezan a haber alteraciones metabólicas y empezamos a alterar nuestra funcionalidad. Por eso que todas nuestras células son oxígeno dependientes, ¿no? Todo nuestro sistema depende de oxígeno y además de otros nutrientes para tener un correcto y adecuado funcionamiento. Bien, entonces, esta fracción inspirada de oxígeno al nivel, o sea, al ambiente, a lo que estamos aquí, nosotros estamos respirando 21% de oxígeno. Esta fracción puede ser modificada, puede ser alterada. ¿Y cómo la alteramos? Con los diferentes dispositivos. La cánula nasal, la mascarilla de Venturi y la mascarilla con reservorio. Cada una de ellas va a dar una alteración en particular en la fracción de eyección inspirada. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a hacer introducir más oxígeno, más del 21%. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de la cantidad de oxígeno que tengamos en los diferentes dispositivos que estemos utilizando y de la cantidad de la insuficiencia respiratoria como tal, para que me defina yo utilizar una cánula, utilizar una mascarilla con reservorio, para ver cuánto yo le voy a comunicar. Y obviamente, mientras más sea mi fracción de eyección inspirada, mi porcentaje de saturación del paciente va a mejorar, pero mi intercambio va a estar alterado, que vamos a ver más adelante. Ahora, nosotros podemos utilizar mascarillas hasta los 5 litros por minuto en el paciente sin causarle daño. Si pasamos de los 5 litros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren esto ¿dónde desembocan esto se conoce como cánula nasal, puntas nasales, ¿no? Bigotera lo conocen en algún hospital. Esto desemboca uno al lado de cada fosa nasal, por lo tanto al lado de la pared. Hasta los 5 litros no causa ningún problema. Pasado los 5 litros el flujo es muy alto y el oxígeno de por sí, aunque se lo humedece, tiene tendencia a ser seco. Entonces, cuando pasamos los 5 litros, ¿qué es lo que va a pasar? Tanto flujo va a hacer que ulcere, necrose ambos tabiques y puede el tabique perforarse causar sangrado intenso en la nariz por el flujo nasal alto que tenemos. Cuando nosotros decidimos utilizar cánula nasal, puntas nasales, miren cómo le vamos a modificar su fracción de eyección, pero su fracción de oxígeno inspirado. Cuando ya le ponemos 1 litro, ya no inspira 21%, inspira 24% de oxígeno ambiente. Cuando le ponemos 2 litros, ya no inspira 21, 24, inspira 28%. Cuando le ponemos 3 litros, aumenta a 32% la fracción de eyección inspirada. Cuando está a 4 a 36, cuando está a 5 a 40%. ¿Ven? Bien, mientras más oxígeno el paciente necesita, está peor, porque está requiriendo mucho más fracción de oxígeno inspirada para mantener el mismo requerimiento metabólico. Entonces yo tengo que ver por qué está pasando eso. Ahora, ya estamos aquí en 5. El paciente sigue desaturando. Ahí yo tengo que ver qué opciones tengo que ver. O le paso a una mascarilla facial o le paso a una mascarilla con reservorio. ¿Qué va a pasar con la diferencia entre uno y el otro? La mascarilla facial simple va a incrementar mucho más la concentración. Mire, yo puedo poner de 5 a 6 litros y eso va a aumentar entre 40% la fracción de oxígeno inspirado.
de 6 a 7, 50%, de 7 a 8, 60%, ya me va a concentrar mucho más el oxígeno. Entonces puedo utilizar un paciente que no me tenga acidosis respiratoria por hipercambio, porque esto no me va a acumular dióxido de carbono. Pero si le pongo la con bolsita, me va a acumular más dióxido de carbono. Sí me aumenta más la fracción de eyección inspirada, pero también el recirculamiento de dióxido de carbono, que está indicada en ciertas patologías que lo van a ver respectivamente, si no me equivoco, en medicina en clínica, creo que es. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Entendió? Bien. Entonces, una de las formas de valorar era la fracción de eyección, la fracción de inspiración de oxígeno. Entonces, mientras más oxígeno tenga el paciente, está más complicado, que está empeorando. Mientras más requiera, más está empeorando. Pero yo tengo otra forma de valorar ese intercambio del paciente, y eso se llama PAPI, ¿ya? Que es un índice de oxigenación más empleado, ¿ya? Es uno de los índices de oxigenación más empleados, hace referencia a la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno en la gasometría, y la fracción de oxígeno interno. O sea, es una relación entre lo que está en sangre y lo que yo he aportado, y eso me va a dar un número X, ¿ya? Entonces, de ahí sale la PAPI, que es una división entre la presión arterial de oxígeno y la fracción de oxígeno inspirada, que esa puede modificarse según el dispositivo que yo le esté aportando al paciente, ¿ya? Cuanto menor sea la PAPI, esta relación que existe entre oxígeno arterial y PO2, cuanto menor sea, peor es el intercambio gaseoso. Por debajo de 300 puede haber una lesión pulmonar aguda, y por debajo de 200 un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, ¿parece chino para ustedes? ¿No lo van a escuchar antes? ¿A qué hace referencia esto? Ustedes cuando ya la mayoría ha ido al hospital, me imagino, ¿no? ¿Sí o no? Sí. En los hospitales hay algo que se llama gasometría, ¿no es cierto? Arterial, que le piden a todos los pacientes. ¿Han visto pacientes intubados? No todos los pacientes intubados. Generalmente la gasometría arterial, ¿qué es lo que le va a dar? Les va a dar unos números. Y esos números, al igual que los hemogramas, nosotros los tenemos que interpretar, no los tenemos que leer, ¿no? ¿Qué le da? Le da un pH, ¿no? ¿Cuánto es el pH normal en una gasometría? 7.35 a 7.45. Le da una. ¿Cuánto es la PO2? ¿Cuánto? 80 a 100. De 90 a 100, dicen algunos de 60 a 100, ¿ya? ¿Cuánto es la PCO2? 35 a 45. Miren, esto es fácil de recordar, ¿te recuerdan? De aquí, ¿no? ¿Y qué es el HCO3? El carbonato. ¿Y el carbonato cuánto es? 21 más menos 12, ¿no? Va ni una más. Y el famoso exceso. Pero básicamente esto es lo que nosotros tenemos que tener para él. Entonces, si tenemos el siguiente paciente, paciente Juan de los Palotres, de 25 años, clínico de más o menos 15 días, tos, fiebre o alzas térmicas, mayor o igual a 38 grados, expectoración purulenta, ingresa con distrés, eso quiere decir taquipnéico, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 28, saturación arterial, saturación de oxígeno 89%, temperatura de 37, ¿no? Y una presión arterial de 90 a 70. ¿Qué hace? Llama a un médico, ¿no? Su examen va a ser más o menos así. Por eso le estoy dando esta parte bien detalladita, bien bonita, porque van a ponerme un montón de casos clínicos en su examen.
Y yo soy muy creativo para los casos clínicos. ¿Qué les parece este paciente? Un análisis así, solo del caso clínico. Ahorita le voy a poner el laboratorio de gasometría que vamos a interpretar esa parte de allí. Las alzas térmicas y la expectoración purulenta indican que probablemente es un cuadro de infección bacteriana, además de que está con frecuencia cardíaca alta y la saturación está baja. Ya, eso lo leyó de aquí. Lo primero está bien, el análisis está interesante, bastante bien. Fiebre, ¿no? Indica que, y la tos productiva indica que es un proceso infeccioso, probablemente bacteriano. La interpretación de cada esta parte de aquí ya varía un poco. Está febril, está taquicárdico, está taquipneico. Entonces, ¿por qué está taquicárdico? Puede estar taquicárdico porque está, pero dije que estaba febril, no es. Puede estar taquicárdico porque está febril. Pero también puede estar taquicárdico porque está taquipneico, está hipoxémico, está saturando 89%, con una fracción esperada de oxígeno, o sea, ambiente FiO2 de 21%, está saturando 89%. Entonces, hasta aquí tenemos un paciente con un diagnóstico de una insuficiencia respiratoria clínica con un probable choque. Está hipotenso el paciente. Y a ese paciente, pues, le pedimos la gasometría y la gasometría no reporta. ¿No? Reporta un pH de 7.25, reporta un PO2 de 65, reporta un PCO2 de 55. Entonces, ¿cuál sería la interpretación gasométrica de este paciente hasta el momento? Acidosis respiratoria. Hasta aquí tenemos sí, una acidosis respiratoria y excisa. Ahora, ya tenemos una acidosis respiratoria, pero para valorar los métodos nosotros tenemos que ver esta gasometría con cuánto de oxígeno fue. Llegó este paciente con 21 y ya le pusimos cánula, el paciente está con 35. 35 de fracción de eyección inspirada. Entonces, para sacar la PAFI que nosotros tenemos, vamos a utilizar este valor de oxígeno de aquí, que es 65, y eso lo vamos a dividir entre los 35. Calculen, vamos. Ahora sí pueden sacar el teléfono, no me preocupen. Saca el teléfono. ¿Cuánto dijo? 1,85. Eso se multiplica por 100 y eso da 185, ¿no es cierto? Entonces su PAFI de este señor es 185, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que lo va a catalogar como un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? SDFA. Y para eso nosotros sacamos la PAFI, para ver si el paciente está con un síndrome de distrés respiratorio. Según los criterios del 94, se definía el síndrome de distrés respiratorio como inicio agudo de insuficiencia respiratoria. O sea, eso está en el libro, ¿verdad? Está en el libro, te lo garantizo. ¿Lo de la pisada? No, pero ya. Bien, entonces, en el 94 se consideraba que un síndrome de distrés respiratorio era de inicio agudo de insuficiencia respiratoria, o sea, signos marcados de insuficiencia respiratoria, de saturación, taquipnea, paciente con distrés respiratorio, infiltrados pulmonares, una radiografía de tórax con un infiltrado alveolar bilateral de causas no explicables, hipoxemia, o sea, PAFI menor de 200, ya lo catalogó, ¿sí? ¿No? Ahí después que están levantando la mano. ¿Ya? O tal vez estaba equivocando a mí, me va a corregir, pero sí. Sin evidencia de hipertensión en la auricular. ¿Eso qué quería decir? Este paciente no tiene que tener compromiso cardíaco demostrable para hacer distrés respiratorio. O sea, problemas pulmonares también. Eso era hasta el 94. ¿Ya? La lesión pulmonar aguda se denomina así a la forma menos severa de estrés respiratorio, definida únicamente por grados de hipoxemia, de PAFI menor a 300 y mayor de 200. Esto es más fácil de entenderlo si lo vemos acá. Actualmente se utilizan estos criterios de Berlín, que son del 2012, para el diagnóstico de un síndrome de distrés respiratorio. ¿Y qué dice? Tiempo de instalación. Dentro de la primera semana de un factor de riesgo clínico conocido desde el comienzo del empeoramiento de los síntomas. ¿Qué quiere decir? Yo llegué a su consulta de ustedes
una semana después de haber tenido una influenza, ¿no? El cual cursé con dolor de garganta, disnea, pero llegué peor, llegué con muchas alzas térmicas, disnea, ¿no? Desaturación. Esto quiere decir, desde mi inicio de evolución, dentro de la primera semana, después de un factor, una infección respiratoria previa, después de la semana y con empeoramiento de ese problema respiratorio. Radiografía o tomografía de tórax con infiltrados bilaterales que no explicados por el velamiento, ¿ya? O atelectasia o nódulos pulmonares. Hay que descartar que se hayan atelectasiado, pues en un nódulo. Los curvamientos tienen que ser bilaterales sin que sea una atelectasia o un nódulo. Inicio de falla respiratoria no explicada por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de volumen. Es necesaria evidencia objetiva con ecocardiograma. Entonces, en términos generales, con ecocardiograma tenemos que descartar que tenga insuficiencia cardíaca para catalogarlo como un síndrome de estrés respiratorio. En relación a la oxigenación, vamos a tener que la PAFI nos sirve para clasificarlo al paciente como leve, moderado o grave. Para eso nos sirve la PAFI. Un distrés respiratorio leve, vamos a tener una PAFI menor a 300. Un distrés respiratorio moderado, vamos a tener una PAFI menor a 200. Y una PAFI severa, perdón, distrés respiratorio severo, vamos a tener un distrés severo, con una PAFI menor a 100. Entonces, aquí, ¿dónde lo catalogaríamos a este paciente con ese parámetro de respuesta que tenemos según lo valorado en nuestra razón? Está ahí en medio, ¿no? Yo le pondría, porque no está ni en uno, ni en el otro, perdón. Entonces, distrés respiratorio de moderado a severo, porque está en medio de los dos. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Se entendió? Bien, seguimos. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener este problema en paciente? ¿No? Los factores de riesgo que explican el contexto para el desarrollo del síndrome de estrés respiratorio son directos e indirectos. Factores directos para tener un distrés respiratorio, un paciente que haya tenido una señora neumonía, ya sea neumonía por extensiva, neumonía por estreptococo, estafilococo, cualquier germen que cause una neumonía puede originar un distrés respiratorio. Aspiración de contenido gástrico. ¿Está bueno el chiste ahí, doctora? De hace rato estoy viendo que están leyendo y me distraen. Terminamos ahí. Vayan bien. Doctores, se nos dice en la primera clase, odio de mi literatura, porque es feo para empezar. Ahora, si les está aburriendo mi clase, está abierta la puerta, se puede ir. Yo no obligo a nadie que venga a esta clase. Si ustedes quieren venir directo a su examen, venga, si lo aprueba, lo aprueba. Pero no me desconcentren. Y aunque ustedes no crean, se ve todo, absolutamente todo. Y la estoy viendo que está leyendo de hace rato, no sé qué ve hace rato. ¿La está molestando mi clase o la está aburriendo mi clase? Entonces, es mucho pedir que preste atención, y si no tiene intención de atender mi clase, tal vez la está aburriendo, puede ir a leerlo a su casa. Les pido respeto, porque yo creo que lo respeto a todos y cada uno de ustedes, y preparo esto para que ustedes traten de aprender. La próxima que tengas, ya sea en esta otra clase, yo voy a dar por avanzado el tema, y se los aseguro, se los juro, que lo que no dé, les van a llover preguntas a vida y por acá. Entonces supone, doctores, ustedes van a ir a tratar con vidas humanas, no son buen perros, digamos, lo que van a ir a ver. Son gente que tienen familiares, son gente que por ende les va a ser un problema si ustedes se equivocan. Y esto, aunque ustedes lo vean en chiste, lo vean en broma, es lo que se ve todos los días en emergencia. Y si ustedes no saben identificar e interpretar esto, van a mandar a alguien, tenganlo por seguro que no les va a durar mucho su título, por más que sea de la universidad que sea, se van a ir presos. Entonces, el que quiera pasar, bienvenido, pero si no, no me distraigan, odio la interrupción, a no ser que sea para una pregunta, para algún aporte o algo que yo les esté buscando. Pero si van a venir a hacer otra cosa que no se atender, prefiero que se queden en su casa o hagan lo que ustedes o dispongan su tiempo. ¿Entendido? Porque
o si no, de la siguiente forma, yo voy a hacer que ustedes cada uno me preparen un tema y me lo pongan ustedes a. Y van a ver que no van a aprender o no van a atender de igual manera. Pero como somos todos, creo que ya son adultos y ya tienen más de 18 años, por lo tanto, deben tener buen respeto mínimo ante la persona que está delante, me imagino, ¿no? Bien. Aspiración de contenido gástrico, lesiones por inhalación, pacientes que estuvieron en un incendio mucho tiempo y el gas causó lesión de todo ese epitelio, de toda esa mucosa. Contusiones pulmonares, pacientes que han tenido accidentes de tránsito, se golpearon bruscamente contra la pared, contra el manubrio de la moto, contra el volante, que van a lesionar el pulmón. Vasculitis, procesos autoinmunes que produzcan una disminución de los vasos y por lo tanto una inflamación o ahogamiento de los pacientes que han sido inmersos, voluntaria o involuntariamente en un charco de agua que van a causar compromiso de todo el parénquima pulmonar. O sea, dentro de la causa directa, lo que afecte el alveolo como tal y alrededor de su alveolo. Indirecto, por ejemplo, sepsis. ¿No? La sepsis, ¿qué es la sepsis? La sepsis es un proceso inflamatorio generalizado y no controlado, una respuesta anormal para defendernos ante cualquier proceso. Puede ser una sepsis por neumonía, una sepsis por problema gastrointestinal, una sepsis de foco cutáneo. En el afán del cuerpo de defenderse, libera mediadores inflamatorios, dentro de ellos la bradicinina, las histaminas que producen vasodilatación generalizada y alteran el flujo de este paciente. Traumas mayores, ¿no?, que van a movilizar mucho líquido en los pacientes. Pancreatitis, la pancreatitis, como ustedes saben, el páncreas se encuentra, ¿dónde se encuentra el páncreas? ¿En el tórax? ¿Por qué entonces está mencionado el páncreas aquí? Bien, sí, sí. El páncreas como tal es un órgano retroperitoneal y la colita y la cabeza están en relación muy cercana a lo que es los diafragmas. Entonces, por continuidad pueden causar infecciones que no necesariamente están en tórax, pero sí están relacionadas con páncreas. Quemaduras severas. El paciente con quemadura pierde líquido un montón, hace un tercer espacio afuera. Si ustedes ven un paciente quemado, van a ver que su cama está totalmente mojada porque trazó un montón de líquido porque se perdió la barrera de protección. ¿No? Shock no cardiogénico, secundario a una sepsis grave que deriva de un choque séptico, vasodilatación generalizada, hipoperfusión generalizada. Y múltiples transfusiones. Las transfusiones pueden producir una reacción alérgica gravísima dentro de ello. Si el paciente está con insuficiencia respiratoria y le pongo yo mucha sangre, ese paciente va a empeorar su edema agudo de pulmón por una sobrecarga osmótica y además mediadores inflamatorios y puede morirse por la sangre que yo no necesito. Bien, estamos en la última parte. La insuficiencia respiratoria desde ese punto de vista, gasométricamente hablando, se divide en tres, que lo han debido escuchar ya en los hospitales. La insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria tipo 1? Bueno, pues es la insuficiencia respiratoria tipo 1. Bien. Entonces, la insuficiencia respiratoria tipo 1 es la característica distintiva de la insuficiencia respiratoria tipo 1 es la presión parcial de oxígeno baja menor a 60 milímetros de mercurio. O sea, esto, lo de aquí, menor a 60. Si ya tenemos una gasometría, decimos que es una insuficiencia respiratoria, con una presión parcial de dióxido de carbono normal o disminuida. En este caso, de la insuficiencia respiratoria tipo 1, nos vemos en la presión parcial de oxígeno, ya que tiene que estar menor a 60. Cuando tenemos menor a 60, tenemos una insuficiencia respiratoria tipo 1. En otras palabras, hipoxémica se llamaría también. Por lo tanto, la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica es cuando hay disminución de la presión parcial de oxígeno menor a 60%. La tipo 2, la insuficiencia respiratoria hipercámnica como tal, se define como un incremento de dióxido de carbono, ya, o de la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio y un pH que por ese incremento de la presión parcial de dióxido de carbono va a tender a bajar porque el dióxido de carbono es ácido. Entonces vamos a tener hipercamia con acidosis respiratoria, ¿cierto? Y eso puede ser debido a una insuficiencia de la bomba respiratoria o incremento de la producción de dióxido de carbono como tal.
La insuficiencia respiratoria tipo 3, una combinación de las dos. Tenemos hipoxemia y hipercapnia. ¿Ya? Esto se puede ver en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria por neumonías, recientemente ha pasado la pandemia del COVID que hacía una insuficiencia hipoxémica y hipercápnica severa que no se la podía corregir porque no había pulmón viable básicamente, compromiso del parénquima, del alveolo como tal y del lecho capilar porque había una formación de trombos generalizadas, entonces no se lo podía ventilar correctamente al paciente. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Otro ejemplo? Una insuficiencia respiratoria crónica compensada, ¿no? O pueden hacer su insuficiencia respiratoria crónica sin modificación del pH. Bien. Esto es práctico, ¿por qué? Porque en los hospitales la gasometría es el pan de cada día y hay que saber interpretarlo porque si no, le van a decir, no te enseñaron nada en tu universidad. Y pobres que digan que yo fui su docente, ¿no? Bien. Tenemos paciente de 25 años, ¿no? Femenino la crucecita, ¿no? Con cuadro clínico de más o menos 7 días, con tos hemoploica, alzas térmicas, que se exacerba hace 24 horas, con disnea, grado 2, que llega a grado 4, al ingreso, paciente con presión arterial de frecuencia respiratoria de saturación de 89%, CO2 de 28%, temperatura 36. Porta, gasometría, que reporta PO2 de 9%. Entonces, el paciente, la pregunta es, ¿se encuentran SDMA? 2. Si se encuentra, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Tienen 3 minutos. Doctor, ahí no se equivocó, en vez de poner PO2, no PCO2. Ah, sí. PCO2, listo. 3 minutos, respondan.